Cordial saludo, mi nombre es Jaime Betancourt, matriculado para el programa de Ingeniería de Sistemas y para el curso de Programación de Sitios Web. Voy a proceder a empezar a dar cumplimiento a la guía de actividades del último paso, del paso final, del paso 5 de la fase 5, que se nos pide hacer estas actividades con el fin de cumplir con esta meta, con el objetivo, y es que el estudiante configura el login y la administración de sesiones en el aplicativo web que hemos venido desarrollando. Y yo ya lo tengo funcionando. La guía me pide entonces que debo elaborar un video donde explique los procedimientos implementados para esta fase y cargarlo en YouTube. Entonces voy a explicar cómo funciona cada paso, cada cosita que hice. Bueno, esta es mi página web que he venido trabajando. Le hice algunas modificaciones con respecto a los colores y está funcionando de la siguiente manera. Recuerden que nuestra página principal tenía unos menús, que era el menú de administrador, el menú de por aquí lo tengo que tener, el menú estos son los scripts donde tengo almacenado, de donde tengo ya creados todo lo que se nos ha pedido. Bueno, entonces el menú está compuesto por las siguientes opciones: el menú de administrador, donde estaba el administrador de la base de datos, y luego el de las hojas de vida, donde yo incluí el de consulta de hojas de vida, ingreso de hojas de vida y actualización de hojas de vida, el de reportes especiales, al que le incluí uno de que se llamaba crear archivos planos y otro reportar archivos PDF o crear reporte PDF. Por último, uno que se llamara operaciones matemáticas, ¿sí? Ese era el menú básico. Como la funcionalidad de un login es que al usuario se le impida el acceso a algunas partes de la página web que no están permitidas si usted no está iniciando. Si usted no ha iniciado sesión, la idea entonces es que, como lo configuré, es para que el menú completo desaparezca. ¿Sí? Mire que aquí no hay ningún menú, solo están las opciones Home e Iniciar sesión, y que solo pueda ver el resto del menú cuando inicie sesión. Aquí hay un botón de iniciar sesión que yo lo tengo allí adornado como tipo botón. Vamos entonces a iniciar sesión con uno de los usuarios que están allá registrados en mi tabla, con este que está autorizado. Miren, esta clave que se ve aquí, se ve así, es un código largo porque está encriptada como lo pide la guía con la función MD5. Bueno, entonces utilizando los datos de acceso de este usuario, ¿cierto? Con el cual lo tengo registrado con un correo electrónico, es este Beltrán. Vamos a ingresarlo aquí, Beltrán, otra vez, Beltrán@gmail.com, y la clave, que es Jaime, termina en 3. Vamos a ver si nos valida. Como está autorizado para ingresar, tiene un 1, vamos a decir el login y perfecto. Como ya ingresó, entonces me va a mostrar un menú diferente. ¿Sí? Ya ingresó, me va a mostrar el menú correspondiente. Listo, aquí creé unas opciones que me cree el nombre del usuario, que me permita cerrar sesiones, es decir, que me permite volver al inicio. Vamos entonces a proceder a explicar esta parte. La tabla pues es algo muy sencillo. Como lo pide la guía, debe ser una tablita que tenga 3 campos, básicamente el nombre del usuario, la contraseña del usuario y el estado del usuario. Así la creé: nombre del usuario, contraseña del usuario y estado del usuario. Pues yo personalmente siempre le agrego un campo de ID para controlar algunas cosas de la tabla. Por ejemplo, si yo quiero actualizar un usuario, pues que me quede más fácil de actualizarlo por el ID.
Vamos entonces ahora, ya creé la tabla, ¿cierto? La tabla ya está creada. Sigamos con el siguiente paso de la guía, que nos dice, bueno, que debemos encriptar la contraseña y validar eso, pero eso lo vamos a hacer después de que ya hayamos creado el formulario de login, ¿cierto? Por ahora vamos entonces a mirar cómo se crea el formulario de login. Mi formulario de login o de acceso pues a la página es un script, lo acá está, lo llamé frm login, que básicamente es un formulario HTML que lo llamé formulario login, el que envía los métodos por bots y que lo que hace es cargarme, que contiene dos campos de texto, uno en formato de texto y otro tipo contraseña. Lo llamé username y lo llamé password. ¿Y qué pasa? De esta manera, cuando yo hago eso, me crea, este es el de usuario y ese es el de contraseña. Además le agregué dos opciones más, una de olvidó su contraseña, que obviamente en ese momento no está funcionando, y la de registro, que es así la tengo funcional para que el usuario se pueda registrar y pueda después validar sus datos por el login. Además el botón, que es este, que me permite iniciar sesión, ¿cierto? Entonces esa es la creación del formulario. ¿Por qué se ve así? Bueno, lo que pasa es que yo estoy trabajando con una sola página llamada index, a la que le cargo los formularios que estoy trabajando. Cuando yo hago clic dentro del menú, ustedes pueden notar cada que yo hago clic en algo, la variable index cambia un dato en una variable que yo estoy asignando allá, que es la variable página. A esa variable página le envío un datico. Entonces, por ejemplo, cuando yo presiono la variable administrador, me le envía la palabra D. Cuando yo presiono la variable la de hojas de vida, por ejemplo consulta, me está enviando, acá abajo se ve en la parte de abajo la variable, el dato HBC, en esta HBI, en esta HBA y así. ¿Y cómo hago para que entonces, dependiendo de ese dato que estoy enviando, me muestre el formulario que yo quiera aquí, ¿cierto? Lo mismo pasa con el login. Si yo le digo iniciar login, mire que él me envía un dato acá y me muestra un formulario aquí, pero siempre en la página index. Para eso utilizo un script que se llama tipo de página, que tiene un switch, ¿sí? Un switch. Entonces, dependiendo del valor de esa variable page que yo recupero aquí, ¿sí?, me carga ese formulario. Pero ¿dónde me lo carga? Pues me lo carga aquí en la página index, me lo carga en este campo que hay aquí. Entonces yo le estoy diciendo que me traiga el script tipo de página PHP, y ese tipo de página se va a cargar dependiendo de la variable que yo estoy enviando allá arriba. Entonces por eso cuando yo presiono login, cuando yo presiono el menú login, me envía este dato y entonces en base a eso me carga ese formulario y me lo muestra aquí, ¿cierto? Entonces como ya está creado el de login, claro, al yo hacer clic allí, iniciar, me muestra el login aquí en la mitad. Bueno, ese es el formulario login, pero para poder hacer login, para poder hacer loguearme, yo tengo que decirle que al presionar este botón me haga una función, o sea, me verifique que esos datos que yo ingresé aquí existen en la base de datos o que yo esté autorizado o no para ingresar. ¿Cómo lo hago? Para eso entonces creé un elemento llamado, un script llamado hacer login, do login, que lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero voy a aclarar esto. Session start es una función de PHP, sí, voy a llamarlo función, que me permite, como vamos a empezar a trabajar con sesiones, que me permite que yo pueda
pasar estas sesiones que yo creo cuando hago login, en este caso, pasarlas de una página a otra. Entonces en todas las páginas que yo vaya a utilizar, utilizo esta función sesión start y automáticamente él me obtiene esos datos que yo estoy pasando de una página a otra, para poder yo validar cosas. Por ejemplo, validar que el usuario todavía esté logueado, que el usuario tenga permiso de acceder a esa página que está intentando acceder. Se hace a través de esas funciones. ¿Por qué? Porque esas variables de sesión se pueden pasar de una página a otra. Bueno, ahora mi menú index, mi formulario index, perdón, tiene un botoncito que se llama index, no, el login, que se llama un botón que se llama hacer login, ¿cierto? Do login. Listo. Entonces en ese script yo que voy a validar que cada que yo presione ese botón él pueda consultar en la base de datos. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el script. Pues estamos mirando cuál es el script que nos permite hacer login, ¿cierto? Entonces ese nuestro script que nos permite hacer login. Entonces cuando el usuario presione ese botón hacer login que está dentro de este formulario, que es este, hacer login, entonces se va a verificar. Voy a verificar primero si se ha presionado el botón. Lo hago con esta función. Si existe la variable login dentro de esa matriz de datos que yo envío a través del post de este formulario, si existe esa variable login, significa que el usuario presionó ese botón. ¿Y qué pasa si presiona ese botón? Entonces ahí sí procedo yo a hacer todo lo que me interesa con la base de datos. Primero que todo voy a recuperar el campo usuario y contraseña que envío. ¿De dónde lo recupero? De esos campos que los tengo llamados así, username y password. Entonces así los debo recuperar. Listo. Esto es una función que me permite ejecutar una función, ¿cierto? Y que me devuelva un error. Con ese try intento hacer la conexión y si no se puede me devuelve un error que me dice que hay un error en la base de datos. Entonces aquí ya empiezo a hacer el trabajo pues de verificar los datos. Como ya tengo los datos de usuario y contraseña que me interesa verificar si existen en la base de datos, entonces vamos a crear la consulta SQL, que es esta de acá, esta consulta SQL. Esa consulta SQL se prepara de la siguiente manera. Primero utilizo un descriptor que trae los datos de la conexión. Ese descriptor lo creo cuando llamo desde mi página index el script de conexión, que es este. Y ese script de conexión lo tengo aquí en mis datos, en mi carpeta scripts, y lo que hace es conectarme a la base de datos con los datos que yo tengo registrados en la base de datos, el usuario, la contraseña, ¿cierto? ¿A qué base de datos me estoy conectando? La base de datos 143. Entonces en ese descriptor, que aquí lo llamo link, guardo esa conexión y aquí ya empiezo a utilizarla, ¿cierto? Entonces el SQL es la variable en la que voy a almacenar la consulta SQL. Entonces para eso llamo mi descriptor conexión y luego le digo que me prepare esta instrucción SQL en la que le estoy diciendo: seleccióneme el nombre del usuario y el estado del usuario desde la tabla usuarios, que fue la que creamos, cuando el nombre del usuario sea igual a una variable que le estoy enviando aquí arriba, username, y la contraseña sea igual a esa contraseña que le estoy enviando de arriba. Bueno, aquí lo que hago es preparar la consulta, pero aquí la ejecuto, y como aquí estoy llamando unas variables, unos parámetros, aquí se los paso. Entonces le digo al parámetro username, hágamelo igual a la variable username que creé allá arriba, y al parámetro password, hágamelo igual a la variable password que creé aquí arriba. Bueno, aquí viene lo bueno. La guía nos dice que debemos encriptar la contraseña en MD5 mediante la función MD5. Entonces esa función es muy sencilla. Usted solo le pasa el valor que quiere encriptar
a esa función. Listo, md5. Tienen que tener en cuenta que la función md5 solo encripta, más no desencripta, es decir, yo no puedo luego desencriptar una variable. Entonces, por ejemplo, yo no puedo, si soy un usuario cualquiera, pues un usuario que quiero entrar a la fuerza a la base de datos, conocer así de buenas a primeras este valor que significa. No, esa encriptación se hace con md5. Entonces, para yo después verificar, cuando yo creo mi usuario, por ejemplo, en este caso, que yo voy a verificar si mi usuario, si la contraseña que el usuario ingresó está bien, pues yo tengo que compararla, ¿sí?, con ese hash que haya creado. Entonces, por eso, antes de utilizar la variable password que traigo del formulario, la encripto en md5 y ahí sí la comparo acá con esa función, porque si yo la comparo sin hacer esto, pues nunca me va a coincidir, porque el password que estoy enviando, digamos que son 5 números, pero el hash que eso significa en md5 no es el mismo, es un larguero, una cadena de caracteres que no va a coincidir. Entonces, por eso, ¿cuál es la forma de recuperar esos datos o de verificar? Cojo mi password, lo encripto en md5 y luego comparo que eso que ese usuario acabó de escribir sea igual a lo que tiene almacenado en su base de datos, y si coincide es porque está bien escrito, ¿cierto? Listo. Aquí entonces voy a ejecutar mi consulta pasando esos parámetros para que le haga la consulta. Ahora, yo necesito verificar que los datos de usuario y contraseña que le están ingresando están bien. Si están bien, entonces esta consulta me va a devolver una fila, y esa fila va a tener los datos del usuario que acaba de registrarse. Entonces yo voy a verificar eso. Voy a hacer una verificación aquí con esta condición que me verifique si dentro de esa consulta SQL la cantidad de filas es mayor que 0, o sea, si existe alguna fila. Si existe alguna fila, entonces voy a guardar dentro de mi variable de resultado los datos que hay dentro de esa consulta. Y ahora empiezo a recorrer esa consulta, perdón que aquí cometí un error, empiezo a recorrerla con el ciclo for each, a recorrerla como una fila, o sea que por cada fila que haya allá me muestra un resultado. Pues en este caso, como es el acceso a login, se supone que en un login no pueden haber más de un usuario y contraseña con los mismos datos, entonces solo me va a devolver una filita. Bueno, pero él me devuelve los datos. Ahora, yo necesito verificar, luego de que el usuario sí existe en la base de datos, si el usuario está autorizado o no. Dice acá, el estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando esté en 0 no tiene acceso al aplicativo, así sus credenciales de acceso sean correctas. Y entonces yo procedo a verificar eso. ¿Dónde estoy almacenando ese estado? Está almacenado en el campo estado de usuario, que lo acabo de convertir en una matriz, en una fila, y yo puedo recuperarlo con el mismo la variable usuario, estado de usuario, con el campo, el nombre del campo como lo traje de allá. Entonces yo voy a verificar si el campo estado de usuario de esa fila que me acaba de devolver es igual a 1, o sea, es igual a este 1, ¿sí? Entonces significa que el usuario puede acceder a la página web. Y entonces yo de esta manera, ¿cierto?, voy a crear unas variables de sesión, que son las que estábamos hablando ahorita, que me van a permitir poder trasladar estos datos de página en página para hacer las verificaciones más adelante. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el nombre de usuario en cada página que el usuario ingrese, si quiero, por ejemplo, como sigue ahorita, validar que el usuario tiene permisos para ingresar a esas páginas, o simplemente que el usuario después de 10 minutos o 15 minutos de actividad no pueda seguir accediendo a esa página y tenga que volver a loguearse. Bueno, para ese tipo de cosas entonces están las variables de sesión. Entonces yo voy a crear las variables de sesión. ¿Y qué voy a almacenar dentro de esas variables de sesión? Pues los campos que yo tengo aquí. Por ejemplo, en la variable de sesión que acabo de crear, que llama usuario, nombre usuario, voy a guardar el campo nombre usuario.
en la variable sesión estado voy a guardar el estado del usuario. Yo lo puedo utilizar más adelante en otra cosa. Y en la variable de sesión vamos a guardarlo aquí como mi hora, ¿cierto? Mi hora. En la variable de sesión mi hora. Sí, así se llama. Mi hora. Voy a guardar la hora en la que el usuario ingresa a la página web, ¿sí? ¿Para qué necesito ese tiempo? Porque yo necesito calcular después de que él ingrese, digamos que, ¿cuánto es que dice el tiempo de la guía? 10 minutos. Entonces yo necesito más adelante pasar, si han pasado 10 minutos, que se cierre la página, que no le permita seguir haciendo nada, ¿cierto? Bueno, aquí está funcionando. Entonces ya creé esas funciones. Ahora, yo después de que inicio sesión, necesito botar al usuario de ese formulario de inicio, que no se quede ahí. Entonces voy a utilizar esta función que se llama header, que lo que hace es hacerme eso. Con ese header uno puede enviar muchas cosas, muchas textos, y puede imprimir encabezados y cosas dentro de una página web a través de PHP. En este caso yo lo que voy a hacer es, voy a redireccionar mi página web, que en ese momento está situada en este formulario, la voy a redirigir a la página principal, o sea, a esta, ¿cierto? Entonces le voy a decir, vea, lléveme al index.php. Y para ello, pues esto no es lo más ortodoxo. Yo voy a enviar esa variable de sesión mi hora, la voy a enviar en una variable, la voy a almacenar en una variable que es la que me va a guardar como ese tiempo para yo más adelante, digamos que recuperar esa variable por allá más adelante y poder comparar que el usuario tenga todavía ese tiempo de acceder a esas páginas web que está accediendo, ¿sí? Que no se le haya pasado el tiempo límite. Bueno, entonces si el estado es autorizado, si el usuario es autorizado, me hace todo esto, me carga las sesiones y me redirecciona a la página. Si no es autorizado, me va a mostrar un mensajito, me va a guardar en esta variable que llama mensaje base de datos este texto, ¿cierto? Que me dice usuario no autorizado para ingresar. O sea, que si el usuario tiene 0, me va a mostrar este mensaje. Ahora, yo aquí hice un if que dice que si el usuario, que si la fila que acabo de nombrar, que si la fila que me acaba de devolver, o que si la consulta que acabo de ejecutar me devolvió filas, me haga esto. Pero si no, miren la función acá abajo, si no, en esa misma variable mensaje me crea una variable, un mensaje que se llame que el usuario no está registrado o los datos que usted ingresó son no válidos. Vamos a ver si los mensajes funcionan. Le voy a decir iniciar sesión. Vamos a escribir cualquier cosa ahí. Vamos a decirle login. Él me dice, venga, esos datos que usted registró o no son válidos o el usuario no existe. Recuerden que aquí tengo un usuario con estado 0, ¿cierto? Vamos a ver si ese usuario puede ingresar. Se lo voy a decir Jaime Betal, que está aquí, y voy a guardar la misma variable, la contraseña es Jaime y termina en 3. Y vamos a decirle login. Ahí mire, el usuario no autorizado para ingresar, es decir, que llegó aquí. Esos campos de texto que estoy guardando, que estoy mostrando, que me está mostrando en rojo, es porque estoy guardando texto HTML dentro de esa variable. Y él me la muestra cuando escribe, me la muestra en ese formato, en formato HTML. Mire que me la está mostrando en color rojito, para que se vea como que es una alerta. Venga, se está cometiendo un error. Bueno, pero ¿qué pasa si yo me registro con un usuario que sí está autorizado, que es el otro usuario que está aquí al lado? Perdón, es este usuario de Beltrán, este sí está autorizado para ingresar. Entonces vamos a registrarnos, a loguearnos, y perfecto, funcionó, ingresó sin ningún problema. Entonces el formulario login ya está funcionando y el script está funcionando perfectamente, y eso es lo que hace el script. Listo, ya está funcionando el formulario login y está funcionando el script que me hace eso. Ahora vamos a validar que el usuario, si se queda por un tiempo de inactividad de 10 minutos, tenga que volver a reiniciar el proceso de login, ¿cierto?
Pues aquí dice que 10 minutos. Yo para efectos de prueba voy a utilizar siquiera unos 10 segundos, o unos 5 segundos, para mirar que funcione, pues porque queda mucho tiempo esperando ahí 10 minutos a que funcione. Pero si funcionan los 5 segundos, después pasamos eso al tiempo que debe ser como lo dice la guía. Listo. Entonces aquí ya está funcionando. Este es el de login. Bien, recuerden que yo aquí ya creé la variable de sesión que se llama sesión mi hora, y además de eso, dentro de otra variable que llama mi tiempo, my time o mi tm, guardé además esa variable, ¿cierto? Bueno, como yo estoy utilizando solo una página index que se llama, pues una página principal que se llama index, que es donde muestro todo, pues me va a quedar más fácil validar eso. Entonces recuerden que cada que estamos utilizando sesiones debemos utilizar esta función session start. Este session start debe estar al inicio, mejor dicho, debe ser la primera línea de texto del código PHP después de las etiquetas PHP. Siempre tiene que estar en esa posición. Si yo coloco otra cosa posterior, la coloco posterior a ella, vamos a ver si me marca error. Si yo cargo el index, no me va a funcionar. Si yo cargo el index, no me va a funcionar no me va a dar función. A ver, miramos acá. A ver si no es. Miren que inmediatamente me bota. Sí, me marca un error. Tiene que estar ahí arriba porque no existe la variable de sesión. Como yo estoy validando que la sesión exista, entonces como la variable de sesión, pues mira, de una vez me bota. Entonces por eso digo, siempre tiene que estar esta función, perdona que viene error, siempre tiene que estar esta función session start, tiene que ser la primera de la línea, siempre tiene que ser la primera, el único texto que haya después de la etiqueta HTML, V Beltrán y Jaime. Vamos a ingresar y ahí sí ya me dejo ingresar. Listo, pues llamo la función, llamo la función session start, bueno, y esa variable que yo estoy enviando por aquí realmente no la estoy utilizando. Yo lo estaba utilizando cuando estaba haciendo pruebas, esta variable de sesión, ¿cierto? Yo ya no la estoy utilizando. Yo la puedo quitar de aquí, creo, si falla pues la volvemos a poner, pero creo que no la estoy utilizando porque yo no la estoy recuperando en ninguna parte aquí dentro del index. No la estoy recuperando por ningún lado. Mire que no estoy recuperándola por ninguna parte. Bueno, se me olvidaba. Para poder hacer login, como yo creé un script que se llama hacer login, ¿cierto? Pero es un script, no está dentro de ninguna página. Yo lo tengo que nombrar, lo tengo que llamar y decirle aquí dentro de mi página index que me incluya, además de la conexión, que me incluya ese script, que me haga ese login, ¿sí? Que me permita hacer login. Bueno, sigamos con las sesiones. Bueno, entonces para efectos de poder trabajar con valores numéricos dentro de la variable de sesión, se me guarda como un valor de cadena, o al menos así me pasó. No pude trabajar directamente con la variable de sesión y sumarle 5 segundos o 10 segundos, ¿sí? La función time, cuando yo utilizo la función time maneja el tiempo en formato segundos, es decir, se guardan son los segundos que han transcurrido desde el año 1900 para acá, o desde cierta hora para acá. Esos son los segundos que hay ahí, segundos. Entonces yo ya dentro de la variable sesión almacené el tiempo en segundos que había en el momento que el usuario entró a la base, hizo login. Ahora en el index, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo esa variable de sesión en un número y lo estoy guardando dentro de una variable mi tiempo, my time, pero además de convertirla en un número le estoy sumando 5 segundos, ¿sí? 5 segundos.
estoy sumando 5 segundos. Entonces, la variable sesión está almacenando, ¿cierto? La variable sesión almacena los segundos de cuando el usuario entró. Entonces digamos que entró a las 11:20 con 0 segundos. En la variable mi tiempo, en esta variable mi tiempo, yo estoy almacenando ese mismo tiempo que entró, o sea, a las 11:20 con 0 segundos, y le estoy diciendo que me le sume 5 segundos más, o sea que son las 11:20 con 25 segundos. Listo. Ahí yo tengo 2 horas diferentes. Ahora, ¿qué tengo que hacer para verificar si el usuario todavía puede permanecer con la sesión abierta? Pues lo primero es, yo tengo que verificar que la sesión exista. Si la sesión mi hora no existe, pues él no me va a entrar a hacer esa destrucción, porque si la sesión mi hora no existe, significa que el usuario no ha ingresado a hacer login. Ahora, si la sesión usuario sí existe y el tiempo actual de mi reloj es mayor que el tiempo que yo almacené en la variable myTime, que traía la hora de ingreso más 5 segundos más, significa que yo ya me extralimité en el tiempo permitido para estar con la sesión abierta. Y si es así, entonces voy a destruir las sesiones que tengo abiertas, y por lo tanto voy a generar este mensaje, que es un alert de JavaScript, que es como un cuadrito de texto, es un mensaje de texto, una caja de mensajes, mensaje de texto que se muestra en la ventana, que me diga que mi sesión ha expirado y que me saque de mi página, me saca de la página, ¿cierto? Eso es lo que hace. Bueno, entonces para eso yo utilizo unas funciones que están definidas ya dentro de las variables de sesión, que es la variable destroy. Esta variable unset pues se utiliza para lenguajes de programación, para PHP 4 y anteriores, y la variable destroy es la última. Entonces yo estoy cargando las dos por si de pronto no se me fallaba la una, o de pronto en un lenguaje estaba utilizándolo en un equipo que no tuviera PHP 5 como el que tenemos aquí montado. Entonces destroy me destruye las sesiones que yo tengo abiertas. Por lo tanto, el usuario tendría que volver a iniciar sesión para volver a cargar esas sesiones que estoy llamando aquí. Hasta ahí está funcionando. Eso es lo que he estado haciendo acá. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces vamos a iniciar sesión. Recuerda que son 5 segundos. Entonces vamos a iniciar sesión con el usuario que está habilitado, que es de beltranm@gmail.com, y vamos a cargar mi variable. Entonces vamos a decirle login. Aquí pasa normal, yo puedo cargar esta función y me va a cargar, ¿cierto? Pero ya pasaron 5 segundos. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo aquí home? Su sesión ha expirado, has estado más de 20 minutos inactivo, y tin, me sacó, mire que me botó el menú y me vuelve otra vez a iniciar sesión. Entonces sí está funcionando. Perfecto, ya estamos dando cumplimiento a lo que dice la guía. Eso pues es todo lo que decía la guía. No expliqué lo de los menús, vamos a explicarlo. Recuerden que yo dije que había creado 2 menús. Que cuando yo iniciaba sesión se me mostraba un menú, y cuando iba a iniciar login se me mostraba este pequeñito. Lo hice de la siguiente manera. En la página index, al igual que con el tipo de página que se me muestra aquí, utilicé las sesiones. Y entonces utilicé también una condicional que me dice así: si existe la variable de sesión usuario, significa que el usuario inició sesión, entonces muéstrame un script que se llama menú completo. Y ese menú completo tiene todo el menú con todos los datos de acceso, ¿cierto? A esa tabla, con todos los datos de acceso a las funciones del menú. Si no ha iniciado sesión, si el usuario no ha iniciado sesión, no se ha creado esa variable de sesión, entonces me muestra un menú mini. ¿Y ese menú mini qué va a tener? Ese menú mini solo tiene 2 opciones de menú muy pequeñitas, que son el home, miren, el home, que es el index, y bueno, eso es un script que tengo aquí para que me muestre
algo así. No lo necesito realmente, puedo decirle aquí que voy a crear este menú, un lay class active, y que la href que tiene ahí almacenado aquí adentro sea este. ¿Sí, no? Listo, yo puedo eliminar esto de aquí. Este lo utilizo, ya les explico cómo lo utilizo dentro del menú completo. Entonces, cuando yo voy a iniciar sesión, que me muestre la palabra, solo la palabra iniciar sesión, ¿cierto? Que es esa misma que hay ahí. Miren, ahí está funcionando, lo mismo. Listo, iniciar sesión. ¿Qué me llama? Ese botón. Listo. Entonces ahí. Pero cuando yo inicio sesión, intentemos modificar aquí una cosita para que no me bote tan rápido de la página web. Aquí que sean 60 segundos, o sea que sea un minuto. Le damos a iniciar sesión. Estoy teniendo problemas con el control. Cuando le digo guardar, que es control S, entonces se me va a hacer una S solita. No es ahí. A ver, acá está, ¿sí ve? Lo mismo. Listo. Cuando digo iniciar sesión, vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar con el usuario registrado, vamos a iniciar sesión. Ahí listo. Entonces miren que me queda el menú, pero me crea esta opción. Un perfil que tampoco está funcionando en ese momento y un botón cerrar sesión, ¿cierto? ¿Cómo creo esto? En el menú completo yo estoy diciendo lo mismo que hago con las sesiones. Aquí, hasta aquí va el menú de operaciones matemáticas, que es este. Pero a continuación yo voy a validar que ese usuario que esté logueado. ¿Cómo lo verifico? Lo mismo. Si no existe la variable sesión, ¿cierto? Pues realmente no necesito eso. Ya me di cuenta. Porque este menú solo se va a mostrar cuando estemos logueados, ¿cierto? Mire, ahí me voy dando cuenta de cosas que no necesito, pero dejémoslo así por ahora. Entonces, si no existe la sesión, entonces me va a mostrar el mismo que estaba allí en este menú mini, o sea, solo este botoncito con esto. Pero si existe la sesión, entonces me va a imprimir esto, me va a imprimir un menú desplegable que va a tener como nombre del menú el nombre del usuario que se acaba de loguear, y como opciones de menú desplegable el perfil y un link que se llame un botón que se llame cerrar sesión, o un link que llame a una página, a un script, perdón, de PHP, que lo que hace es lo mismo que estoy haciendo cuando destruyo las sesiones por tiempo. Me llama un script que se llama logout o cerrar sesión, que está aquí dentro de scripts, que se llama logout, pero acá está. ¿Qué hace ese logout? Lo mismo, destruye las sesiones y me redirecciona a la página index. Entonces por eso es que se ve así. Es un, creo, le coloco un colorcito porque estoy llamando una de las clases del Bootstrap que se llama Button Action. Ese Button Action me le da ese colorcito tan bonito que hay allá, ¿cierto? Entonces por eso se ve así. Y con los datos del usuario, que es este que hay aquí, y con las opciones de menú que se despliegan, que son estas dos. Perfil, que no lo tengo funcionando. Mire, ya se pasó el minuto, entonces me sacó. Mira. Bueno, por último, creo que ya quedó más que claro. Por último me dice que dentro del menú administrador debe haber una opción que me permita ingresar o eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios, ¿cierto? Creo que me faltó algo ahí. Yo hasta el momento lo tengo editando los usuarios, pero no lo tengo todavía agregando usuarios. Vamos a hacer que me permita agregar usuarios a la base de datos. Entonces así
es este. Vamos a iniciar sesión, pero vamos a alargar ese tiempo de la página index para que no nos bote. Vamos a dejarlo con 3600 segundos, que es una hora, ¿cierto? Una hora. Vamos a actualizar la página index para que mi script esté guardadito. Iniciamos sesión con el usuario que tengo acá y iniciamos sesión. Perfecto, entonces ya tengo una hora para trabajar tranquilo. Dentro del menú administrador creo una opción para administrar los datos del login, o sea, los datos que están registrados dentro de la tabla de usuarios. Yo lo tengo así hasta ahora. ¿Listo? ¿Qué hace? Con los datos que hay allá puedo cambiar el estado de activo a inactivo. Recuerden que activo, inactivo es 0 y activo es 1. Por ejemplo, recuerden que Jaime no puede ingresar, pero vamos a activarlo, vamos a decir activar. Listo, ya lo activo. ¿Cómo funciona ese formulario? De la siguiente manera. Yo creé un pequeño formulario que lo llamé administración de login, ¿cierto? Que dentro de ese tipo de página se carga solo cuando yo presiono el link correspondiente dentro del menú y me carga esa variable. Mire que funciona de esa manera. Yo digo administrar login y él me carga esa variable, y como está dentro de esa variable me muestra ese formulario. Listo. ¿Qué tiene ese formulario? Es un script pequeñito que primero está el bootstrap. Creo un formulario porque como estoy utilizando campos de variable, campos de formulario para como el select y cosas así, entonces creo un formulario que lo llamé formulario de administración de registro, que utiliza el método post y que me llama la misma página en la que estoy situado, que en este tipo se llama index, con la variable pgaml. Entonces cada que yo cambio aquí, él me va a llamar esa misma función, mire, me va a llamar la misma página, ¿cierto? Listo. Ahora creo una tablita en la que estoy mostrando tres columnitas, que es el campo ID, el usuario y el estado. Ahí está. Y posterior a ello voy a hacer una consulta, ¿cierto? Mira, aquí está. Con el descriptor de la conexión hago una consulta en la que me seleccione todos los campos, mejor dicho, todos los registros que hay en la tabla de usuarios. Me los convierta en una fila, ¿sí? Perdón, me los convierta en fila. Como esto es un for each, entonces por cada fila me genera un ciclo donde me imprime una fila de la tabla que incluye un campo oculto que me va a guardar el ID de ese usuario, ¿cierto? Un campo que me va a guardar el nombre del usuario, y un campo donde va a estar almacenado el tipo, el estado del usuario, si es activo o inactivo. Entonces por cada fila que hay se va a generar una filita de la tabla. Miren, aquí está. Si es 1, 2, 3, 4, se genera 1, 2, 4, 5 filas y me va a escribir esos datos aquí. Ahora, ¿por qué yo no necesito un botón guardar aquí? No lo estoy utilizando. Estoy utilizando una función de JavaScript para que cuando yo actualice este campo que se llama el estado de activo e inactivo, JavaScript detecte que yo hice un cambio en el texto y me haga submit al formulario, es decir, me envíe el formulario como si hubiera presionado un botón de esos de submit, un botón guardar, por ejemplo. Esa función está aquí, se llama cuando cambie ese select, cuando cambie, envíeme este formulario como submit. Y aquí, con este script, con este pequeñito texto, con estas líneas de código, recupero ese valor que acabo de enviar. Le digo, mire, si yo cambié el estado, o mejor dicho, si yo hice algún cambio en uno de los selects que hay ahí, entonces hágame un ciclo en el que recupere todos los campos que hay ahí, o sea, recupere todos estos datos, estos y estos, y por cada fila genéreme una una consulta SQL en la cual me actualice con el campo select estado del registro que acabo de enviar
cuando, sí, del registro que acabo de enviar. Ahí está. Actualíceme la tabla de usuarios y actualíceme el campo usuario con el campo select estado del registro número 1 o registro número 2, dependiendo de la variable que vaya aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el ID de ese usuario coincida con el ID que está almacenado en ese campo que está aquí, ¿cierto? Dependiendo de la fila en la que esté recorriendo el for 1, 2, 3, 4, 5 y que me ejecute esa función. Entonces por eso aquí no estoy utilizando ningún botón. Vamos a activar este usuario que se llama Jaime. Vamos a cerrar sesión. Ahora vamos a iniciar sesión otra vez. Y ya no vamos a iniciar sesión con el usuario, sino con el mío. Vamos a ver si se activó. Login. Sí, funcionó. O sea que está funcionando ese administrador. ¿Cierto? Bueno, pero la página me dice, la guía me dice que yo debo crear aquí una función de agregar usuarios. ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pensar un tico. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, yo voy aquí. ¿Cierto? Pues no sé, una forma más fácil es crear unos campos de formulario aquí encima. ¿Sí? Aquí encimita. Sí. Puede ser. Vamos a crear unos campos de formulario, así mismo como está aquí. Vamos a crearlos aquí arriba. ¿Cierto? El TTT. Ahora vamos aquí a crear una filita. Con las filas se crean con el TR. Las filas de la tabla y las columnas con la etiqueta TD. Pues ya tengo aquí tengo este H TD, y para cerrar entonces ya tengo una columna, dos columnas, tres columnas. Listo, y vamos a cerrar esa fila aquí. Listo, ya tengo otra filita aquí. Y ahora lo voy a dejar así para que se vea como columna de verdad. Se llama file de interpretar. Vamos a hacerlo así. Ahora, aquí vamos a entonces agregar unos campos de texto. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago más fácil? ¿Sí? Vamos a llamarlo así como un input de tipo texto. De name my id, para que no me haga pues de pronto ahorita me vaya a marcar error con ese my id. Y listo, my id. No creo que no necesite ningún otro tipo texto y el nombre. Sí, por ahora ya miramos que manejamos. Ahora otro que se llame usuario, username, como lo llamo al otro lado. Pero aquí necesito crearle otra fila que se llame password. ¿Cierto? Password. Y además de eso vamos a crear un select muy parecido a este que está aquí. Select. Se llame mi select estado. No, aquí si no va a ser submit cada que cambie. Y la función 0, digamos que value 0. Sí, vamos a utilizar ese mismo nombre de variable aquí. Entonces mi select estado es igual a 0, haga select. Y si mi select estado es igual a 1, haga select. Listo, creo que está funcionando así. Perfecto por acá. Como se está viendo ahí, pero eso me quedó por fuera, tiene que quedar dentro de una columna. Entonces aquí sí lo voy a separar así y vamos a hacerlo de esta manera. Cargamos la página como está. Allá arriba está usuario, estado. Ese estado debe ir aquí. ¿Yo qué hice? Es que lo llamé estado.
No, me va a tocar crear esa tablita aparte, que no quede que no quede ahí, sino que quede más arriba. Vamos a crear primero esa tablita aquí, ¿cierto? Cerremos esta tabla acá. Hemos dicho que me queden dos tablas. Eso, así. Entonces ya puedo quitar esto de acá abajo. No lo necesito porque ya lo tengo arriba. Porque trabajar con tablas independientes para que no se me altere el contenido pues de la tabla de abajo. Eso, que una sea para una cosa. ¿Dónde está esa S? Aquí está. Bien. Voy a pausar el video para seguir trabajando y poder ahora mostrarles el resultado. Bueno, he terminado de cuadrar mi formulario de administración del login. ¿Sí? Si recuerdan, solo estaba esa parte de cambiar el estado, pero pues le hice la función de agregar más campos, más usuarios y de eliminar usuarios. De hecho, podemos eliminar usuarios ya. Está pensando, listo, ya lo elimino. ¿Sí? Vamos a volver a agregar otro formulario, otro usuario. Vamos a agregarlo inactivo, está bien, y vamos a decirle guardar. Y si yo lo guardo, podemos actualizar el estado. También ya lo guardo, está funcionando bien. El script es sencillito. Este es el formulario normal. Este era el formulario que tenía, que me mostraba la opción de cambiar el estado. Agregué en la parte de arriba un formulario nuevo con un botón que me permite guardar, que es estos campos, el campo de acá y el campo de acá. Vamos a cambiar de aquí el nombre a ese botón, el nombre no, el valor que muestra, que diga guardar. O sea que aquí ya no me va a decir enviar, aquí ya no me va a decir enviar, sino guardar. Listo, guardar, ¿cierto? ¿Y qué más le podemos hacer? Entonces podemos cambiarle el color a ese botón. Digamos que la clase va a ser esto. A ver. Perfecto, ahora sí. Está validando. Bueno, entonces aquí creé ese formulario con los campos de texto, con la opción de que me seleccione y el botón. Listo. Y en la parte de abajo que me muestre los que ya están guardados y almacenados. Ahora, ese es el script que me permite tanto como guardar el registro, actualizar el estado o eliminar el registro. Para guardar el registro, pregunto si presiono el botón guardar, recupero los datos, verifico que esos campos no estén vacíos. Aquí están, si están vacíos me dice campos vacíos, si no me guarda nada. Si no están vacíos, ejecuto una consulta SQL y me guarda esos campos. De lo contrario, me muestra el mensaje. Este ya lo hemos explicado, es el de actualizar los datos, que me actualiza el estado del usuario, y este me elimina los datos. Para eliminarlo, pues yo lo hice de manera fácil, creé este botoncito, y cada que yo me paro ahí, cuando el for each crea, la función crea esta columna, creando este icono al cual está haciendo referencia a este link. Me está llamando la página
donde estamos trabajando, que es esta misma, y me está enviando unas variables, la variable eliminar, que está en estado sí, y el registro eliminar, que es el número del registro que devuelve esta fila. Entonces cuando yo me paro ahí, me está diciendo en la parte de abajo, acá en esta función, en la parte de abajo me muestra eliminar sí y registro número 2, eliminar sí, registro número 3, eliminar sí, registro número 6. Listo, básicamente es todo lo que nos pedía la guía. Espero haya sido entendible para todos. Muchas gracias.